Inteligencia Nacional de la Casa Blanca insistiendo en eso, que China y Rusia están incrementando el comercio de armas mutuo entre ambas potencias, algo que dice Estados Unidos podría suponer un peligro para la seguridad internacional. Nosotros miramos al mercado y en estos próximos minutos, ya les digo, pueden ir enviando sus consultas al chat de Negocios Televisión. La respuesta se la va a dar Eduardo Bolinches. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a mirar al mercado, un inicio de semana en el que lo vengo advirtiendo desde que hemos arrancado la programación. Ha habido modificación de horario. Wall Street cierra antes, lo hace a las 9 de la noche, hora central europea, y en un día en el que el Dow está en compras, pero todo sigue en ventas. Bueno, en principio todo bien. La única novedad, como tú bien dices, pues eso, que nos adelantamos una hora todos, todos los días, lo que queda de mes, hasta que cambiemos en horario aquí en Europa, horario de verano. Pero es la única novedad del día, no pasa absolutamente nada. Un poquito contenido el tema de la corrección, el único miedo que había era Nvidia, que se dio la vuelta con muchísima rabia. Pero bueno, pues dentro de lo que cabe está controlada la corrección. No del todo, pero porque a mí lo único que me preocupa pues es ese intento fallido de reacción alcista, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar en materia. SP500, por ejemplo, el SP500, nada, intacto. Una pauta de mínimos crecientes totalmente intacta, como estamos viendo, no va a pasar absolutamente nada mientras que no veamos cotizaciones sostenidas por debajo de los mínimos del pasado martes 5, es decir, un 5.054 aproximadamente. Esto nos lleva a pensar ya en el Nasdaq como mayor perjudicado. Es cierto, se dio la vuelta, dejó una envolvente, zona de máximos históricos, esto siempre es motivo de preocupación, pero los mínimos de hoy también se mantienen por encima de los mínimos del martes 5 de marzo. Por lo tanto, 17.810, nivel a no perder. Y el gran protagonista del viernes, que sigue siendo también, obviamente, en el día de hoy, es Nvidia, que, bueno, el giro con brusquedad a ese acercamiento a los $1.000 pues fue preocupante, volumen casi duplicando la media mensual, envolvente de libro, y bueno, hoy tenía que dar continuidad correctiva. De momento la está dando, está bajando un 2,10%, y a mí lo único que me preocupa, y este es el único pero que le ponemos a lo que llevamos de sesión, y que ya prácticamente, como bien dices, le quedan 25 minutos mal contados, es ese fallo a la hora de organizar una reacción alcista. Es decir, estamos preparando un cierre bastante alejado de los máximos intradiarios. Este es el gráfico de 5 minutos, mucha volatilidad, salida de papel, inicio de semana, reacción alcista. Parecía que esto quedaba ya en un susto, pero nada, ha perdido fuerza, $885, y vamos camino a... Y esta va a ser el morbo de la sesión, o de lo que queda de sesión, mejor dicho, de si marcamos mínimos al cierre o no marcamos mínimos al cierre, es decir, si nos vamos por debajo de los 845 o no. Así que, de momento, precaución, porque podría no haber terminado de corrección, pero también es verdad que 827 está intacto. Soporte, primero, de los serios a no perder. Y por último, y ya termino, si contemplamos, y voy a acercarme mucho, si contemplamos todo este tramo desde el 21 de febrero, nos vamos a dar cuenta que el viernes se frenó en el 38.2, primer retroceso serio de Fibonacci, y hoy no está poniendo en aprietos la mitad de la subida, $810. Así que dentro de lo que cabe, interesante, que no cierre por encima de los $848. Y esto es lo que está... Bueno, pues lo que queda de sesión es lo que va a estar el morbo ahí. 848, nivel a no perder. Eso es el 38.2 de Fibonacci de este último impulso, y dentro de lo que cabe podríamos decir, a modo de titular, que las ventas en Nvidia están controladas si cerramos por encima de ese 848. Bueno, de momento ese morbo de la sesión que todavía queda sobre la mesa, 24 minutos exactamente los que quedan para el cierre de Wall Street. En estos momentos, banca regional, se cierra esa ventanilla de liquidez que ahora mismo nos decía Gustavo, se mantendrá porque todavía los vencimientos llegarán hasta 2025, por lo tanto la banca regional estadounidense está asegurada al menos durante los próximos meses, pero no sé desde el punto de vista técnico, títulos como los de Comerica, como los del New York Community Bank Corp, ahora mismo interesan para, aunque sea, hacer trading intradiario. Bueno, vamos a ver, si cogemos, por ejemplo, vamos con el New York, que es el que está de rabiosa actualidad. New York, no me sé el código, pero voy a escribir todo el valor. NYPB. PB. Ah, perdona, MY. No, New York. N, vale, de New York, ¿vale? NYC.
B. C, Community Bancorp. Ahí lo tenemos, sí. Bueno, pues vamos a ver, aquí es que hay mucho fuera de lo que se puede leer de un gráfico, ¿no? Como tú bien dices, lo que no puede ocurrir es que tengan que salir a vender su deuda en balance. ¿Por qué? Pues porque genera pérdidas y eso es lo que hay que evitar. Por lo tanto, hay que mantener la barra libre de liquidez y esto, pues dentro de lo que cabe, es lo que les hace permanecer con respiración asistida en la UCI, pero sin ningún tipo de miedo por su vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está el problema desde el punto de vista técnico? Pues que hay una soltada de papel brutal, pérdida de confianza. Esto debería dar algún tipo de tranquilidad, que haya mantenimiento de barra de liquidez en caso de necesidad de liquidez, pues ahí está la Fed para apoyar. Pero claro, desde el punto de vista técnico hay dos problemas. Uno se llama $4 y el otro, y muy importante, y es el que nos daría tranquilidad, en los 4,94, por extensión, los $5. Por lo tanto, a modo de conclusión, $5. Hay que ver cotizaciones por encima de $5 para pensar que efectivamente el miedo desaparece. Esto yo no acabo de creérmelo, pero desde el punto de vista gráfico podemos decir que sí, que mientras que no veamos cotizaciones por encima de 5, hay miedo a que haya más problemas. Y este es el principal, no solo de este valor, sino de todo su sector, ¿no? Si quieres que miremos otro, dime un ticker y lo miramos. Pero en principio el riesgo de contagio está ahí porque los balances están literalmente cargados de deuda a valoración de adquisición, que no de precio de mercado, y las minusvalías son brutales en caso de necesidad de venta, claro. En los títulos de Comerica y que el ticker te lo dejo si quieres, es CMA. CMA. Ah, sí. Vale, Comerica, sí lo tengo. CMA, ahí está. Bueno, pues hay un microgoteo, como estás viendo, un microgoteo a la baja, 58,89, 57,7, 56,05, 53,39, y aquí tenemos ahí pues un repuntillo que no ha llevado a ningún sitio de momento, pero también tenemos máximos decrecientes y mínimos también decrecientes. Pero después de esta subida podríamos decir que, bueno, pues que está consolidando en la parte alta, consolidando ese 36 a casi 60, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista técnico, a mí me gustaría ver cierres sostenidos por encima de los $53 aproximadamente. Es decir, esta zona de aquí, estamos viendo como ya no ha podido en una ocasión volver a cotizar por de encima de la media móvil de medio plazo, aquí y ahora, recientemente, por el viernes. Hoy está ahí también peleando una bonita lucha con esa media móvil de medio plazo, 52,54, es donde debería cerrar en el día de hoy. Estamos en 52,51, es decir, que lo tiene ahí, ¿no? Pero efectivamente hay síntoma de debilidad. Hay síntoma claro y se define con una pauta de mínimos y máximos decrecientes, como estamos viendo. Hay borde del precipicio, 48,35. Perder este nivel pues es garantía de viaje hacia los 44,40, donde nos encontramos los siguientes niveles. Y luego, si cogemos un poquito más de historia, en gráfico vela mensual se ve claramente, donde también tenemos una media móvil bastante plana, por cierto, y que es la que está frenando mucho la cotización, ¿no? Por lo tanto, es un ver y esperar, que es en definitiva, pues eso, la confianza en la Fed, que está ahí en caso de que se reavive el incendio, salir con manguerazos de liquidez a apagar el fuego. Bueno, vamos con preguntas concretas de quienes están al otro lado, y en este caso quería empezar por una cuestión que deja sobre la mesa Omar y habla del ETF del S&P, si van a seguir con la tendencia alcista que mantienen ahora mismo. Bueno, en principio no tiene que haber ningún tipo de problema. Lo hemos comentado en la introducción, hay una clara pauta de máximos y mínimos crecientes, en el ETF exactamente igual, es una réplica del S&P 500, gráfico de vela diario. No hay ningún problema, mínimos crecientes, las medias de muy corto plazo y de corto plazo claramente con pendiente positiva. Estamos en zona de máximos históricos, velas mensuales tampoco hay mucho que decir. Tenemos esos máximos históricos de enero del 2022, iba a decir prepandémicos, pero cada vez queda más lejos, es el 2020. Y bueno, pues esto sí que hay que tomárselo en serio, una pérdida de los 468, las cosas se podrían poner muy
muy feas, pero es que estoy hablando de 468, estamos en 510, 11 realmente. Es decir, que tienen que pasar muchas cosas para que haya que pensar en salirse. Y lo primero que tiene que ocurrir es cotizaciones sostenidas por debajo de los 503. Y esto, de momento, está ahí, salvado y con una presión compradora. Y si bien es cierto que esta semana, mañana es crucial, y hablaremos por la noche y también en el especial que se está montando en Negocios Televisión, momentos previos a la publicación del IPC, hay que tener muy en cuenta que está todo condicionado esta semana a que se siga viendo que la FED tiene bajo control la inflación, es decir, que no se nos vaya otra vez hacia arriba, porque entonces ya nos hemos olvidado y el mercado lo tiene asumido, que en el mes de abril no va a haber bajada de tipos de interés, pero es que mañana nos vamos a jugar el que el mercado empiece a descontar que tampoco va a haber bajada de tipos de interés antes del verano, que de momento está ahí con una probabilidad o que la gente lo está pensando todavía. Luego, mucho cuidado que puede haber esta tranquilidad que estamos viendo hoy, típica también, primer día de semana, estamos relativamente en zona de máximos históricos, con ese run de, ostras, ¿qué pasó el viernes con Nvidia? A ver si esto es el principio de algo muy gordo. Bueno, pues mañana, con el cierre de mañana, y para eso estaremos aquí en Negocios Televisión, podríamos aclarar bastantes cosas, ¿no? A priori yo me mojo y creo que el mercado se lo va a tomar mal y por lo tanto comenzaremos a hablar de semana bajista. Pero bueno, mañana es el que tiene que poner la dirección, el sentido del mercado lo tiene que poner la inflación, sin lugar a dudas. Precisamente mañana, como decías, Eduardo, habrá especial informativo, será aquí en Negocios Televisión a partir de la 1:30 de la tarde, hora central europea, condicionante por ese dato de inflación, un poco antes de la 1:30, que a la 1:30 es cuando se publica el número en cuestión. Será condicionante de mercado, será condicionante del futuro de la política monetaria marcada por la Reserva Federal. El mismo Mar nos preguntaba, Eduardo, por el oro, comportamiento actual para el metal dorado. Bueno, pues mira, todas las noticias que estabas comentando antes de que entrase yo en directo, esto es gasolina para el oro. Todo lo que sea tensión bélica, incertidumbre, esto es maravilloso para el oro. Y el otro componente es la debilidad del dólar estadounidense, que hasta ahora, hasta hace relativamente pocas semanas, estaba muy potente y que ahora se está deshinchando. Así que no solo le auguro el seguir marcando máximos históricos, sino que además le auguro un buen año 2024, porque tardará más o tardará menos, pero este año vamos a ver el comienzo, el inicio de la bajada de tipos de interés. Y esto pues va a debilitar más, si cabe, al dólar estadounidense. Así que está todo el mundo de espera, pero fíjate cómo espera la onza de oro. ¿Dónde está esperando? Ahí pegadita a lo que no pudo hacer el viernes, esos 2.200, doble cero. No hay referencias, estamos en máximos históricos, pero si tenemos un poquito de memoria, o lo que es lo mismo, si confirmamos o le echamos un ojo a un gráfico histórico de muy largo plazo, en este caso es una aberración, me he ido a 1976, pero bueno, lo que estamos viendo son estos movimientos tan explosivos que se producen, aquí no se ve porque no hay histórico previo, pero aquí sí que se ve que se producen tras varios años de consolidación, muchos años de consolidación. Aquí estamos viendo también una muy buena consolidación, otro movimiento, hay que tener en cuenta que estamos en escala semilogarítmica, y aquí lo que tenemos también es, y no me gusta definirlo de esta manera, hombro, cabeza, hombro invertido, precisamente porque no hay tendencia previa claramente bajista, sino más bien todo lo contrario. Así es, lo que yo le llamo es una pedazo de resistencia brutal que ha sido rota de manera contundente. Estamos hablando de vela mensual, ¿vale? Estamos hablando de que todavía queda mucho mes de marzo por delante y esto no ha hecho nada más que comenzar. Y además lo hace en un momento muy propicio, siempre tras testear una tendencia alcista, como estamos viendo, iniciada pues prácticamente en los momentos del ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Allá por los $250 cuando estaba entonces, ¿no? Así que este tramo, desde la zona de 250 hasta los 1900, es altamente probable que se replique desde esta zona de aquí. Y estamos, por lo tanto, en el comienzo de algo muy gordo. Condicionamiento, continuidad de debilidad del dólar estadounidense. Dicho de otra forma, un eurodólar volviendo al 1,12, rompiendo el 1,12, yéndose pues a 1,25, donde
relativamente hace poco estaba. Si volvemos a gráfico mensual, podemos ver cómo esta es la zona de 1,25, luego vendrá el 1,40 y posiblemente podamos hablar de 1,60. Esto nos lleva a los 4.123 vaticinados por millas desde hace mucho tiempo. Hay muchos meses y muchos años que esperar para ver eso, pero bueno, desde el punto de vista técnico, cuadra. Precisamente hablabas de los condicionantes geopolíticos, los belicistas, y el enfrentamiento precisamente por el oro. China está muy en boca de todos en estos últimos días, lo hemos ido analizando por ese afán de controlar cada vez más cantidad de oro en las arcas estatales, y precisamente acabamos de conocer también parte de una última hora que llega desde Estados Unidos después de que las agencias de inteligencia estadounidenses hayan advertido frente al Comité de Inteligencia del Senado del país que la economía, la debilidad económica de China va a ser una realidad contrastable a lo largo de las próximas semanas, de los próximos meses, principalmente porque dicen las reformas que ha puesto en liza el gobierno van en contra de las prioridades políticas que tiene ahora mismo el gobierno de Xi Jinping, el Partido Comunista que él controla. En este caso, un gobierno que está cada vez más en manos concentradas de los hombres afines al gobierno de Xi Jinping, y que dicen desde Estados Unidos podría poner en jaque el crecimiento del país, que ya decía la semana pasada que estaría en el objetivo del 5% para 2024, porque dice la desaceleración va a ser mucho más contestable a lo largo de los próximos meses. Bueno, esta es una última hora que quería comentar al hilo de lo que decías, Eduardo, y vamos a ver si podemos analizar el comportamiento que va a tener de aquí a un corto plazo el cobre, porque es una de las consultas que también están dejando en el chat a esta hora de la noche. Vale, vamos a ver si lo tenemos por ahí. Copper. Tenemos el futuro. Aquí está el. Bueno, pues está bastante lateralizado. Lo que pasa es que el cobre tiene un rango lateralizado, y esto es una obviedad, pero es bastante amplio porque se mueve entre la zona de los $3,65 aproximadamente, con la parte superior en los $4, ¿no? Y ahí está, esperando acontecimientos. Hay que tener en cuenta que es un indicador adelantado, y siempre que hay algún tipo de problemas vemos caer la cotización del cobre. Ahora mismo ha dejado de caer. Es más, podríamos decir que está consolidando sin ceder mucho, porque el gran movimiento lo pegó allá en el año 2000, ¿no? Cuando se movió desde la zona de casi los $2 y se metió en los 5. Así que estamos ahora ahí, dándole vueltas a una zona ligeramente por debajo de los $4, pero como digo, tiene que ver cotizaciones por encima de los $4 para pensar que aquí ya salimos de la recesión. Casi todo lo que tocamos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama está hecho por cobre, ¿no? Es el uso industrial intensivo, de manera intensiva, con mayor diferencia respecto a otro material. Y bueno, pues es, como digo, es un indicador adelantado que a mí me gusta mucho, junto el precio de la madera por el tema inmobiliario, vigilar, ¿no? Y ahora mismo no nos está dando ninguna pista, pero dentro de lo que cabe es positivo que esté lateralizado y que no se nos esté yendo a la parte inferior del rango, que no pongamos en aprieto los 3,60, porque eso implicaría también, más allá de síntomas de debilidad a nivel económico, pues bajadas a 3,40 aproximadamente, para poner en riesgo esos mínimos que teníamos ahí de julio del 2022. Bueno, en este caso Martín dejaba una consulta a media tarde por Procter & Gamble. No sé cómo podríamos ver ahora mismo a este valor. Decía una inversión a medio plazo. No aclaraba. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo. Lo tengo, ahí está. Está en zona de máximos históricos. Lo que pasa que también es verdad, mira, si nos fijamos en el gráfico mensual es bastante evidente, me he ido muy atrás, 1985, pero acaba de romper, es decir, vela mensual, ojo, 157 más o menos, no podía este valor con esa zona, y al final sí que he podido. Es esta zona de aquí, 1, 2, 3, 4, al quinto intento lo ha conseguido, y fíjate qué bonito, resistencia, rota al alza, se reconvierte en soporte. Esto es buenísima señal de fortaleza. Aquí está entrando dinero vocacional de largo plazo, y por lo tanto lo único que nos tiene que preocupar es que esta pauta de mínimos crecientes se mantenga intacta. Está marcando máximos históricos. Hoy va a cerrar en base a cierres nuevos máximos históricos. Por lo tanto, maravilloso. Es un valor a tener muy en cuenta, por supuesto que sí.
Sector del consumo, y vamos a mirar a Inditex de nuevo, porque mañana, no pasado, está previsto que presente resultados. Lo analizábamos la semana pasada, Eduardo, y quería comprobar si ha cambiado desde algún punto de vista técnico el valor en estos últimos 5 días. No, prácticamente está igual. Suele comportarse así, con un micro goteo a la baja que te hace dudar de si hay filtraciones, información privilegiada y están tomando ya posiciones en contra, pero seguimos dándole vueltas a la zona de los 41 dólares y euros, y por lo tanto no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Le costó romper los 40, no ha habido una ruptura explosiva, es nuevos máximos históricos, por supuesto que sí, y seguimos dándole vueltas ahí a los casi 41. Desde el punto de vista técnico, lo que no debe ocurrir es ver cotizaciones por debajo de 40. Estamos muy cerca de ese 40 y ya sabemos, porque nos acostumbra a ello, la volatilidad, y estadísticamente hablando muchas veces se lo toma a mal la cotización con fuertes barridas a la baja, hueco de apertura a la baja que normalmente a lo sumo 2-3 días después queda cerrado. Así que yo creo que habría que aprovechar una supuesta toma en negativo de los resultados. 38,54 es un soporte muy fuerte que supuestamente perdiendo los 40, supuestamente tomando una repercusión negativa a los resultados empresariales, podríamos ver la cotización abriendo por ahí, por los 38,40, 50. Bueno, pues esa zona 38,50 es una buena zona para tomar posiciones. No va a verse comprometida la pauta de máximos y mínimos crecientes. Lo que sí que estamos viendo es que este potencial, esta verticalidad de la subida, pues ahora se ha atenuado, cosa que también dentro de lo que cabe es inclusive hasta positivo. Así que no se trata de ir detrás del valor, tampoco se trata de comprar antes de los resultados, pero esa pequeña oportunidad, esa rebaja de marzo, podríamos aprovecharla, debemos aprovecharla de hecho. Yo voy a estar muy atento a ello. Vamos con Amazon. Raquel pide un análisis para la compañía, para el gigante de Wall Street. Bueno, pues en principio los 7 magníficos, con la salvedad de Tesla, que casi hasta lo quieren expulsar del grupo selecto de los 7 y reconvertirlo en 6, dentro de lo que cabe, pues se comporta relativamente bien. El soporte a no perder, 171, está ahí. Está ahí. Tenemos una zona de resistencia reconvertida en soporte, como estamos viendo. A partir de ahí se pone en entredicho la pauta de mínimos crecientes en el muy corto plazo. Hay que tener en cuenta que tienen muchas papeletas para arrodillarse, es decir, para perder ese soporte y buscar algún tipo de corrección adicional que le lleve a los 155. Por ahí es por donde hay que comprar. Yo no compraría ahora mismo. Motivo para ello: tenemos aquí una gran resistencia en torno a los 156, velas mensuales, desde agosto del 2020 hasta enero del 2022, no pudo con esta zona, no pudo. Bueno, pues ha llegado ahí y mira tú por dónde se frena, es decir, deja de subir. Peligro, resistencia brutal. Eduardo, Riot, nos preguntan también un último valor porque nos quedan apenas 30 segundos, pero Riot, el ticker es RIOT, tal como suena. Riot Platforms, lo tenemos aquí. Está bastante lateralizado. Creo recordar que hablábamos la semana pasada de los problemas para irse por encima de los 20 dólares. Dentro de lo que cabe, la tranquilidad está en que la pauta relativamente es de mínimos crecientes. 8,60, 9,64, ahora marca un 11,70, ¿vale? Pero yo lo veo 10. Yo lo veo en 10. Así pues que con esto, precaución absoluta. Pues con esto nos quedamos. Eduardo Bolinches, es un placer como siempre. Buena noche y mañana te esperamos. Nos vemos mañana. Venga, hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Nosotros enfilamos un cierre de Wall Street que de momento viene en tono mixto. Tenemos al S&P 500 en zona de ventas, Nasdaq 100 también cayendo, retrocediendo. El Dow es el único que hasta hora de la noche se libra. Nosotros mañana volvemos, mismo sitio, misma hora, propuesta adelantada por el cambio de horario en Estados Unidos a partir de las 7 aquí en Negocios Televisión. Que tengan un muy buen descanso.